hermanos, el día de hoy, 4 de septiembre del 2019, es miércoles de la 22ª semana del tiempo ordinario. No tenemos memoria obligatoria el día de hoy. Hay algunos mártires, por ejemplo, son famosos los mártires de Lyon, los mártires lugdunenses, que fueron martirizados en la época del emperador Marco Aurelio. Miren, Marco Aurelio es uno de los princeps optimi, o sea, de los que se reconocen como los grandes emperadores. Todo el siglo segundo prácticamente tenemos grandes emperadores en Roma. Hay que reconocerlo desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico también, porque son grandes filósofos. Marco Aurelio es precisamente un estoico, o sea, se trata de una persona pensante. Pero algunos de sus gobernadores, aunque no haya una persecución directa y aunque él no consideraba a los cristianos, los consideraba un grupo de personas un poco locas. Eso es el término que él utilizaba. Y varias de las apologías de esa época, San Justino Mártir, por ejemplo, le va a escribir a él una de sus apologías, pues sencillamente él los despreciaba. Todas estas doctrinas perniciosas, todas estas locuras venidas del Oriente. Pero en esta época, insisto, sobre todo en esta zona de Lyon, van a morir varios mártires. A la cabeza de ellos estará el obispo que se llama Pontino, pero uno de los más famosos, estamos alrededor del año 175, 178, 77, va a ser San Marcelo. Era sacerdote, fíjense. Resulta ser que la manera como fue martirizado, él andaba huyendo, andaba buscando escabullirse de la persecución que había emprendido el gobernador de la zona. Y entonces resulta ser que en lo que él va caminando se encuentra precisamente al gobernador, lo llevan a comer a la casa, lo invita a comer, él acepta, pero cuando empiezan los sacrificios a los dioses paganos, él se rehúsa porque él dice yo soy cristiano. Y entonces, ¿qué hicieron? Y por eso la representación, lo pusieron junto al río Sanoe y ahí sencillamente lo enterraron de la cintura para arriba. Y entonces lo dejaron ahí y durante 3 días pues sin comer ni beber y ahí murió de inanición. Una manera de martirizar y de humillar, vamos, llamémosle de las tantas creatividades que tienen los que actúan el mal en el mundo. Sigue habiendo martirios en el mundo, no se les olvide. En el África subsahariana y en el Medio Oriente seguimos teniendo muchos hermanos nuestros perseguidos. Por eso necesitamos una y otra vez volver a recordar el valor de nuestra fe. Vamos a las lecturas del día de hoy. Fíjense, hoy comenzamos a leer la carta a los Colosenses. La vamos a leer durante una semana, a partir de hoy, 8 días. Miren, la carta a los Colosenses, Pablo no fundó la comunidad de Colosas, la funda Epafras, que es un discípulo de él. Y lógico, Epafras les habla de Pablo, por eso el saludo de Pablo, le vemos hoy el capítulo primero, el saludo de Pablo, insisto, habla precisamente de esto, de que le conocen y que lo aman, pero no lo conocen. Se supone que Pablo está preso en este momento en casa por cárcel, ¿no? En arresto domiciliario en Roma. Estamos alrededor de que del año 62, 63 más o menos, pero Pablo se da cuenta, probablemente a partir de lo que Epafras le cuenta, que es una comunidad que tiene problemas de orden gnóstico, o sea, hay una mentalidad filosófica gnóstica y por eso toda la carta lo que respira es una cristología muy profunda. Vale la pena, insisto, Pablo no fundó la comunidad, pero puede hablarle a una comunidad de la fe sabiendo las necesidades que tiene. Comencemos, pues, insisto, capítulo primero de la carta a los Colosenses. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre a ustedes, los hermanos santos y fieles en Cristo que viven en Colosas. En todo momento damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y oramos por ustedes, pues hemos tenido noticia de su fe en Jesucristo y del amor que tienen a todos los hermanos. A esto los anima la esperanza de lo que Dios les tiene reservado en el cielo. De esta esperanza oyeron hablar cuando se les predicó el Evangelio de la verdad, que está dando fruto creciente en todo el mundo, igual que entre ustedes, desde el día en que lo escucharon y tuvieron conocimiento verdadero del don gratuito de Dios. Así lo aprendieron de Epafras, que ha trabajado con ustedes y que es un fiel servidor de Jesucristo. Él fue quien nos informó acerca del amor que el Espíritu Santo ha encendido en ustedes. Ya les digo, eso es precisamente lo que les contaba. ¿Dónde queda Colosas? Colosas queda en Frigia, o sea, queda más o menos, ¿qué? A unos 180, casi 200 kilómetros de Éfeso, o sea, en Turquía, para que me entiendan, ahí en esa zona. Bueno, vean lo que dice, a ver si se podría decir de nuestras comunidades eso, que realmente ha sido una comunidad a la que le anima la esperanza en Dios, que Pablo ha escuchado hablar del amor que tienen. O sea, qué bonito esto, ¿no? Si de todas las comunidades se pudiera decir esto, que desde que oyeron el Evangelio han crecido.
han crecido en el amor a Dios y en el amor a los hermanos. ¡Qué belleza! Esa es la meta. No, o sea, no somos personas individualistas. Somos individuos, claro que sí, cada uno con su personalidad, pero formamos comunidades. O sea, el valor, la importancia, yo soy católico, pero yo no voy a misa, yo no formo parte de la iglesia, porque yo para qué ahí hay esos curas que yo no les creo. Usted no es cristiano, pues usted no es católico, déjese de cuentos. La vida comunitaria es fundamental para el afianzamiento de la verdadera fe. El Evangelio, seguimos siempre en Lucas. Recuerden que Lucas, en esta primera parte de su Evangelio, de la parte, llamémosle, predicativa del Señor Jesús, de su misión entre las gentes, sigue el Evangelio de Marcos al inicio. Entonces, igualito que Marcos, después de la curación, llamémosle, de la expulsión de aquel demonio, va a la casa de Pedro, cura a su suegra, toda aquella historia. Sigue Lucas en esta primera parte, lo que está también en el capítulo 1 de Marcos. Solo que este es el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse al sol, todos los que tenían enfermos se lo llevaron a Jesús y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios», pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Bueno, un resumen, una síntesis de lo que hace Jesús. Sale de la sinagoga, así como nosotros salimos de nuestras Eucaristías, salimos de nuestras reuniones, a servir. Y yo creo que es bueno también pensar que debemos salir a quitarle la calentura a la gente, ¿eh? Porque hay algunos que tienen fiebre muy alta. La fiebre política, la fiebre del poder. Sí, tienen unas calenturas terribles. Y ahí viven, por eso enfermos de ansia de tener y de poder. Tenemos que ayudarles a que les baje la calentura, ¿eh? Que les baje todas estas cosas. Hay que enfriar un mundo en el que está caliente por el odio, por la violencia, porque nos están educando para odiar, nos están educando para dividir. Bueno, entonces la suegra de Pedro que nos sirva de ejemplo, para que aquel que recibe la gracia de Dios, fíjense que las palabras que usa Jesús es interesante en Lucas. Dice el texto, como lo acabamos de leer, que enérgicamente, fíjense que es el mismo término que se utiliza para cuando calma la tempestad en el lago de Galilea, es lo mismo. Como cállate, le dice a la tempestad, enmudece, es lo mismo, es el mismo verbo. Bueno, a mí me llama la atención eso, porque nos hace pensar que toda la acción mala, toda acción de tormenta que hay en nuestra vida, la fuerza del Señor Jesús. Pero fíjense, el día continúa, ¿no? Él sigue sirviendo. Le llevaron todos los enfermos. Qué delicadeza del Señor. Les impuso las manos. A veces nos cansamos y yo ya no quiero seguir en esto. Dios mío, estoy cansado. Señor, tengo derecho a descansar. Bueno, sí es cierto, todos tenemos derecho a descansar, pero solamente tiene derecho a descansar el que ha trabajado. Así que por lo tanto, cuidado. El Señor nos da el ejemplo, sigue, y luego se va a un lugar solitario, a estar con su Padre, a orar. Ese es el sentido de todo esto, y ese es el valor detrás de todo esto. Por eso creo yo que vale la pena, una vez más, que revisemos cuáles son nuestras actitudes, si imitamos al Señor Jesús, si nos abrimos a las necesidades de los demás. Quiero proponerles, ya que estamos hablando de la curación de la suegra de Pedro, de la curación de esta fiebre alta, que hagamos una oración por los enfermos, pero concreta. Voy a hacer esta oración y piensen ustedes ahí ahora en su corazón en algún enfermo querido, algún familiar, algún amigo, algún conocido, pues que ustedes saben que está muy enfermo. Yo ahorita tengo en mente a varios inmediatamente, a varios. Pero en el momento que yo les indique, mencionen su nombre. Piénsenlo en este momento. Señor Jesucristo, que para redimir a los hombres y sanar a los enfermos, quisiste asumir nuestra condición humana. Mira con piedad, y mencionamos el nombre ahora en silencio, que está enfermo y necesita ser curado en el cuerpo y en el espíritu. Reconfórtalo con tu poder para que levante su ánimo y pueda superar todos sus males, y ya que has querido asociarlo a tu pasión redentora, haz que confíe en la eficacia del dolor para la salvación del mundo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios le bendiga.